Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión del Semillero de Paleobiología de la segunda temporada de nuestras sesiones semanales del Semillero de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto tenerlos acá. Hoy tenemos la oportunidad de que Germán David Patarroyo, geólogo de la Universidad Nacional, profesor de la UIS y actualmente haciendo doctorado en la Universidad Unicinose en Brasil, nos presente un trabajo sobre asociaciones de foraminíferos bentónicos recientes en la cuenca de Panamá. Eh, Germán, es un gusto Sí. tenerlo aquí. Muchísimas gracias por participar del semillero. Tiene la palabra. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Pues obviamente aprovecho para agradecer el hecho que hayan, digamos, aceptado la propuesta de hacer esta pequeña presentación. En sí, digamos que los objetivos que busco con esta charla, en parte, pues naturalmente es hablar un poco sobre lo que son estos organismos tan particulares como los foraminíferos, pero en sí también es una excusa para hacer algunas reflexiones sobre el tiempo. Va a sonar un poco filosófico, pero pues digamos que en ese sentido voy a estar jugando un poquito con trabajos presentes, trabajos pasados, sobre lo que se puede hacer a futuro y pues porque en parte, digamos, sobre todo los que trabajan, el trabajar en paleontología siempre implica esa cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, es una excusa, digamos, para abordar ese tipo de temáticas y también en parte es como para exorcizar ciertos demonios de los que hablaré posteriormente. Entonces, la charla va a tener una estructura, pues, relativamente sencilla, aunque va a ser bastante larga en la primera parte, en el sentido de que primero van a haber unos aspectos introductorios, voy a abordar ciertas temáticas introductorias de los organismos, del por qué se hacen este tipo de estudios, del papel o en general del escenario del que vamos a hablar, que en este caso es el Pacífico colombiano, que es la cuenca de Panamá, en este caso. Posteriormente, pues sí, ya abordaré temáticas relacionadas a los foraminíferos, haciendo la aclaración que la base de esta charla, o por lo menos los datos iniciales de esta charla, hicieron parte de mi trabajo de maestría en IAFIR con José Ignacio Martínez, y de ahí que lo cite. Y los datos más recientes es producto de una reevaluación, una reinterpretación de los mismos, que es lo que espero estar ya publicando este año, pues ya está aceptado, pues estoy en ese dilema de las correcciones. Y finalmente haré algunas observaciones sobre paleoceanografía. Hago la aclaración que principalmente hablaré o abordaré de pronto no tan extenso como quisiera, temáticas del Holoceno, pero pues obviamente esto, la idea es que quede el mensaje de que esto tiene aplicaciones para un pasado más distante. Visto de otra manera, pues la charla se puede resumir en este mantra que pues, usualmente aprendemos en el primer semestre de nuestra carrera, en el sentido de que esos aspectos introductorios pueden verse interpretados como el presente, los foraminíferos como el mecanismo con el que vamos a conectar el presente con estas cuestiones del pasado, ¿no? Entonces, es algo que también voy a estar jugando con esta cuestión de esta palabreja, de esta axioma a lo largo de toda la charla. Ahora, en cuestiones de paleoclima o en este tipo de temáticas en las que se habla de paleocenografía, de paleoclimas, de temáticas relacionadas con clima de los últimos miles de años o de los últimos cientos de años, necesariamente se hace esa conexión con la situación actual, en el sentido de que, a diferencia de décadas pasadas, donde de pronto no había un acervo de información tan grande, donde de pronto las evidencias no eran tan contundentes, comillas, porque las evidencias siempre han estado, ya hay una mayor, primero hay una mayor discusión en torno a lo que es el fenómeno de calentamiento global, y sobre todo hay una mayor aceptación. Ahora, una cosa es aceptar, otra cosa es tomar las medidas, eso ya, digamos, viene siendo otra discusión. Pero el hecho de que ya comience y se siga gestando ese tipo de discusiones, de conversaciones, causa que necesariamente la investigación, al menos parte de la investigación, gira en torno a conectar con este tipo de temáticas.
Entonces, por así decirlo, una de los grandes derroteros que había, sobre todo en el 90 y cuando ya comenzaba a gestarse esta discusión de cambio climático, uno de los derroteros era, bueno, es que no tenemos suficientes datos, es que, digamos, son datos de los 50 para los 90, para los 2000, no es suficiente la información, realmente sí tendremos esas proyecciones que se plantean y bueno, había, digamos, ese tipo de cuestionamientos con datos que son rigurosos, que son evidentes, pero aún así, digamos, se prestaba para ese tipo de discusiones. No recuerdo en este momento el dato, pero creo que este año, si mal no estoy, sale una publicación donde efectivamente se corrobora que ya 20 años que han pasado, digamos, de esos primeros cuestionamientos después del Acuerdo de París, ya hay la suficiente información o sea, para tener modelamientos muchísimo más rigurosos y menos susceptibles al cuestionamiento pues, por los escépticos, por así decirlo. Y pues esos modelamientos plantean escenarios, ¿no? De 2, 3 grados, 4 grados por encima. Y volviendo a hacer la conexión con este tipo de la socialización de este tipo de información en Times o en otro tipo de revistas, probablemente habrán leído o habrán escuchado ya, digamos, notas de prensa que comienzan a hablar de que no, que los veranos van a ser mucho más cálidos, que tal vez van a ser insoportables para los humanos, en fin, o sea, ya comienza a haber una discusión en torno a ese sentido y lo que quiero hacer énfasis es que estas observaciones son el producto de la acumulación gradual, rigurosa y progresiva de información a través de los últimos años. Entonces, de nuevo, hay esa conexión entre unos datos iniciales que de pronto no, o sea, eran datos y eran contundentes como tal, pero esa acumulación de información permite que ese tipo de observaciones sean cada vez más válidas y sean cada vez menos aceptadas o que generen menos escepticismo. Ahora, siempre va a haber escepticismo. Entonces, digamos que desafortunadamente o afortunadamente, la única manera de combatir este tipo de cuestionamientos es a través de la acumulación de más información, de más datos, de dejarle cada vez menos espacio a la duda, por así decirlo, y si hay dudas sean únicamente para permitir el avance en ese conocimiento. Entonces, esa es la única forma de transmitir esa información y obviamente pues ya otros cuestionamientos pues salen de este detalle. Yo les mencionaba lo del mantra, ¿no? Del presente, la clave, del pasado. Y un mantra que comienza a ser muy utilizado, sobre todo en estudios paleoclimáticos, es, bueno, entonces, y si por ejemplo utilizamos el pasado o los eventos climáticos que ya sabemos por esos procesos de acumulación de información que existieron en el pasado, los últimos miles de años, los últimos millones de años, ¿será que esos eventos climáticos donde la Tierra, digamos, tenía unas temperaturas mayores, tenía una composición atmosférica similar a lo que tenemos en la actualidad, ¿será que eso nos ayudaría a entender o a calibrar esos modelos que se están haciendo en la actualidad? Y pues en la medida que desafortunadamente seguimos incrementando las emisiones de dióxido de carbono y las condiciones siguen deteriorándose, por así decirlo, cada vez es más difícil hacer esas comparaciones, digamos, con los últimos miles de años. O sea, lo más fácil, entre comillas, hace 15 años, 20 años era, bueno, último periodo glaciar, ese tipo de eventos rápidos, los eventos rápidos que se dan en los interglaciales, pero pues la realidad es que ya estamos en una atmósfera bastante distinta a los últimos miles de años, ya estamos en una atmósfera que probablemente es del Plioceno o del Pleistoceno en algunos casos. Entonces, sigue aplicando naturalmente esta cuestión de si el pasado nos puede dar pistas o nos puede dar información para mejorar ese tipo de calibración, pero más que eso, digamos que no hay que dejar de lado el hecho de que pues también se estudia ese tipo de fenómenos climáticos simplemente para entender por qué se generaron, qué tipo de impacto tuvieron en la biota, a qué están relacionados, qué los causó. O sea, esas son preguntas que van a seguir siendo válidas independiente de la justificación que vayamos a darle. Como les decía, la idea de esta charla es jugar un poco con la cuestión del tiempo y entonces vuelvo a la cuestión de que
realmente cuando hacemos modelamientos climáticos o cuando tratamos de imaginar estas mudanzas climáticas del pasado, en una cierta medida nos estamos moviendo en aguas desconocidas. En una cierta medida, la cantidad de información que tenemos sigue siendo tan insuficiente en algunos casos que es como si fuéramos un cartógrafo en el siglo XVI, o por ejemplo, este es el primer mapamundi registrado, y pues el desconocimiento de los océanos, de los contornos de los continentes, la presencia de organismos, etcétera, de los elementos que lo caracterizan, en una cierta medida puede aplicar ese desconocimiento a lo que conocemos del clima en el pasado, o sea, sigue siendo muy, muy grande. Y hago otro énfasis en el sentido de que este es un planeta de océanos, entonces, digamos, así como tenemos como sociedad, como humanos, tenemos esa curiosidad innata o esos deseos, por así decirlo, de conocer nuevas cosas, de, sí, de saber más, de, por ejemplo, saber de qué están compuestos los demás planetas de nuestro sistema solar, etcétera. Sigue habiendo, digamos, un desconocimiento bastante fuerte de los océanos. Entonces, sigue, digamos, siendo latente esa necesidad de conocimiento en los océanos, por citar este caso. Ahora, volviendo a la cuestión del pasado, a la cuestión de que, por ejemplo, los modelamientos que existen en la actualidad son producto de la acumulación de la información, necesariamente como paleoclimatólogos, como paleocenógrafos, etcétera, que estemos trabajando temáticas relacionadas con el clima en el pasado, con el comportamiento de los océanos en el pasado, tenemos que reconocer el papel fundacional que tiene una aventura, por así decirlo, en cierta medida imperialista, del siglo XIX, que es la expedición del HMS Challenger. A grosso modo, y pues creo que lo he comentado a algunos estudiantes de las materias de paleo, se considera como la piedra fundacional de lo que es la oceanografía y la climatología moderna. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue una expedición que se desarrolló durante 4 años, mucho tiempo después de la famosa expedición de Charles Darwin, y esta expedición acumuló una cantidad masiva, o sea, es una cantidad absurdamente grande que les tomó alrededor de 10 años publicar toda la información que lograron colectar, y aún así hay información que todavía se puede discutir y todavía se sigue trabajando con datos colectados por el HMS Challenger. Y es una expedición que, bueno, como decía, es una expedición que tiene su origen en Inglaterra. Naturalmente, pues hay un componente geopolítico. Pues, estábamos en la época digamos, del gran imperio británico, entonces pues, hay una necesidad de saber, bueno, qué es lo que hay en nuestros dominios en general, digamos, qué es lo que conocemos de los océanos. Y alrededor de 4 años, un equipo bastante grande de naturalistas en esa época, marineros con muchísima experiencia, militares, se embarcan en esta aventura, por así decirlo, de conocer los fondos oceánicos y comienzan a romper paradigmas o, por así decirlo, comienzan a confirmar certezas que se sabían, como por ejemplo, digamos, el comportamiento de las masas de agua, el tipo de corrientes, etcétera. Digamos que habían zonas que las aguas eran mucho más cálidas en comparación con otras, digamos, comparando el Caribe con el Pacífico ecuatorial, ese tipo de detalles. Ese conocimiento se sabía, o sea, y más faltaba, los marineros y todos los que digamos, estuvieran haciendo ese tipo de recorridos de forma rutinaria tenían acumulada esa información, pero lo que hace el Challenger es registrar los datos sistemáticamente y tener una idea muchísimo más clara de, por ejemplo, el comportamiento de las masas de agua, que es algo que comienza a ser evidente a partir de ese punto. Y el detalle de esta expedición, bueno, haciendo la salvedad de que en el caso del Pacífico colombiano, desafortunadamente no lo visitan, el asunto es que la cantidad de información que colectan es absurdo. O sea, hay muchísima información biológica, se rompen paradigmas. En este momento recuerdo uno muy puntual y es que para esa época se sabían de que habían profundidades por mediciones que se hacían con NURS, que habían profundidades superiores a los 4.000 metros, a los 3.000 metros, pero el consenso general era que por debajo de 4.000 metros no debía existir la vida, así de simple, no había vida.
Y pues el primer paradigma que rompe esta expedición cuando comienzan a tomar muestras de draga y a colectar ejemplares vivos completamente distintos a lo que ellos esperaban, pues rompe ese paradigma. Y como les comento, muchas de estas descripciones que son descripciones muy bonitas, muy detalladas, corresponden a holotipos, a ejemplares tipo de muchísimos organismos. Hay organismos que incluso se han encontrado en la expedición y que no han vuelto a encontrar. Eh, es muy significativo en ese sentido. También haciendo la observación de que el Challenger es revolucionario en el sentido de que esos 4 años implicó desafíos logísticos de preparación de instrumentación para tomar las medidas, o sea, hubo un avance al mismo tiempo que se hacía la expedición, entonces eso también fue muy significativo. Y a la par de que se examinaron los sedimentos, que se examinaron los organismos, también se examinó las muestras de agua, propiedades físico-químicas, y ya que vamos a hablar de foraminíferos y ellos son microorganismos, pues hago la acotación de que, digamos, las primeros especímenes vivos descritos en literatura, por ejemplo, corresponden a material descrito colectado en las expediciones. Obviamente se habían descrito organismos vivos en algunos casos, pero de forma rigurosa se consideran muchos de los organismos tradicionales que trabajan, como los que trabajan con foraminíferos, y no solamente foraminíferos, otros organismos fueron originalmente descritos a partir de material en el Challenger. Por ejemplo, este material que está en la ilustración es de 1875, 1450 nudos, son más o menos unos 600 metros de profundidad, si mal no estoy. Y, por ejemplo, este material fue descrito solo hasta 8 años después por George Brady, que es, para los que trabajan foraminíferos y otros tipos de microorganismos, es una persona que uno constantemente va a estar escuchando. Hay muchísimas especies tipo, digamos, propuestas originalmente por él, y muchas de ellas corresponden precisamente a material colectado en el Challenger. Entonces, tiene ese carácter fundacional, y por eso, digamos, que quería comenzar la charla o quería comenzar, digamos, lo que quiero mostrar, básicamente porque los ejercicios, las observaciones, mucho de lo que uno termina construyendo como conocimiento y que uno termina discutiendo o que terminé discutiendo en el caso particular mío en la tesis de maestría, tiene su origen en este tipo de prácticas iniciales. Entonces, pues a mí me parece significativo hacer eso, y pues era la excusa como para citar este tipo de detalles. Naturalmente tengo que citar el otro hito, en el sentido de que lo que catapulta los estudios de los fondos oceánicos, sobre todo en el siglo pasado, es esta gran revelación digamos, ese otro gran paradigma que se rompe, y es el que se imaginaban, digamos, el consenso que había de que los fondos oceánicos eran, por así decirlo, vertederos de la erosión de millones y millones de años de los continentes, y simplemente llegaban a los fondos oceánicos. Y precisamente el mapeo de este tipo de, de los fondos, la caracterización de los sedimentos, es lo que permite digamos, a académicos como los famosos, como Mary Tsar y Bruce Hessen, que son particularmente famosos, y permiten cosas tan revolucionarias como, pues, la cuestión de las dorsales oceánicas, la generación de ese conocimiento para plantear la tectónica de placas y confirmar, por ejemplo, informaciones previas propuestas por Arthur Benninger. Entonces, de nuevo, está esa cuestión de cómo se va construyendo el conocimiento, y vamos a ver de que, pues, también la investigación o las prácticas rutinarias de un paleoceanógrafo se nutren de estas experiencias iniciales en los años 50 y años 60. ¿Cómo se nutren? Digamos que en la actualidad el principal elemento que genera datos de forma absurda de paleoclimáticos y paleocenográficos en la actualidad en la comunidad académica son, por ejemplo, esfuerzos internacionales, como en el caso del Deep Sea Drilling Project, del Ocean Drilling Program, el Integrated Ocean Drilling Project, ahora es el Integrated Ocean and Discovery Program. Y todas estas iniciativas desarrolladas a partir de los años 60 finales o comienzos 70, no recuerdo en la actualidad, y que continúan en la actualidad, bueno, ahorita está un poco complicado por estos aspectos de la pandemia, pero han provisto una cantidad innumerable de datos, o sea, nos han permitido saber o reconocer mudanzas climáticas de las que no se tenía absoluta certeza, y que eventualmente fueron correlacionadas con interrogantes que existían
respecto, digamos, a transformaciones de los organismos, a entender de cierta manera cómo los procesos tectónicos, como por ejemplo el cierre del Istmo de Panamá, como la separación de la Antártida de Sudamérica, cómo ese tipo de procesos geológicos de alguna manera no transforman la biota o han afectado la biota a nivel mundial, han permitido caracterizar o corroborar cuestiones como la extinción del Cretácico Paleógeno, han permitido recientemente, por ejemplo, la definición de un nuevo continente, como en el caso de Zelandia. Entonces, es algo que se sigue generando y que sigue generando información, y que lo más interesante es que es información que en una cierta medida tiene un espíritu de libre comunicación y de libre divulgación, y eso también es loable y es, por así decirlo, el camino a seguir en ese sentido. Traigo a colación pues el Ocean Really Project y ese tipo de iniciativas básicamente porque se basan en la práctica, que es en la que se van a basar 80% de los palos cenógrafos, en el sentido de que el insumo que nosotros utilizamos para hacer las interpretaciones son los fondos oceánicos, los sedimentos. Y esos sedimentos pues van a tener toda una gama de elementos asociados que son los que en últimas vamos a utilizar como indicadores paleoclimáticos, como la famosa palabra en inglés, el PROXI. En este caso, pues los foraminíferos, estos organismos de los forzosamente tendré que hablar, nos van a dar esas indicaciones, van a cumplir la función de PROXI, nos van a permitir entender cualquier tipo de interrogante o inquietud que tengamos desde el punto de vista de cómo era el clima en el pasado y cómo responde en cierta medida en el presente. Ahora, como les decía, tengo que hacer una introducción, y esta es una práctica común en estas charlas que suelo dar, y pues digamos, no sobra hacerlo. En el caso de ¿qué es un foraminífero? Básicamente es un organismo unicelular, es un organismo marino, 98% de los casos ya en condiciones semimarinas, por así decirlo, ya se pueden encontrar, pero son organismos marinos muy exitosos, y tienen dos particularidades que los hacen interesantes. Este caso de que sean exitosos, todo microorganismo, pues por cuestiones de biomasa, va a ser mucho más abundante que un macro, por así decirlo, mediofauna o macrofauna. Y la otra particularidad, y eso es lo que los hace interesantes desde el punto de vista de paleontología, es la conchilla. Esa conchilla que generan, y que esa conchilla va a tener un alto potencial de preservación. Voy a hablar ahorita, a posterior después de esta diapositiva, la cuestión, digamos, de que la composición de esa conchilla pues va a variar, y esa composición pues tiene una utilidad general como para hacer una idea del ambiente, y sobre todo para los que trabajan en rocas, por así decirlo, y que uno está interesado en saber, digamos, la interpretación ambiental. Ese tipo de observaciones generales le permite uno rápidamente decir, bueno, esto es marino profundo, esto es una plataforma carbonatada, etc. Traigo a colación esta cita de Darwin, porque básicamente es la única cita que Darwin, de las pocas citas de Darwin que hace respecto a foraminífero. Hay que tener en cuenta pues, que esos organismos, por las limitaciones propias de los equipos que existían en esa época, no había, digamos, mucho trabajo. Había trabajo, pero pues tampoco es que hubiera mucho trabajo con los mismos. Entonces, es interesante en el sentido de que esta cita ya hace referencia, por ejemplo, a una particularidad de esos tipos de foraminíferos, y es que generan sus conchillas a partir, por ejemplo, de elementos que toma del medio, partículas de arena, etcétera. Entonces, pues, es fascinante en el sentido de cómo un organismo, y sigo compartiendo la observación de Darwin, es fascinante imaginar un microorganismo tener la capacidad de generar su propia conchilla con este tipo de variabilidad morfológica tan particular, pues básicamente sin ningún tipo de raciocinio, por así decirlo. Esta lámina también le hago mucha publicidad, pues probablemente las habrán visto, corresponden a este libro de Haeckel, que lo pueden conseguir por internet, hasta donde recuerdo. Son muy bonitas estas láminas, obras de arte de la naturaleza. Y, por ejemplo, el GIF que está acá corresponde a estos organismos que están en la parte de arriba, los que vendrían siendo el 1 y el 2, probablemente alguno de ellos. Y el hecho de que no se reflejen hace referencia a las características de la conchilla que generan, que es lo que voy a mostrar a continuación. Ahora, son organismos marinos, son muy versátiles en el sentido de que pueden, digamos,
vivir o su hábitat puede ser la columna de agua, por así decirlo. Entonces, hace parte de lo que se conoce como el plancton. Plancton, hasta donde recuerdo, proviene del término griego que hace referencia a la deriva. Entonces, son organismos que están sujetos a las condiciones de los movimientos de las masas de agua y hace parte de todo esto que se conoce como el plancton, digamos, generalizando muchísimo, bueno, lo que comen las ballenas, etc. Las bases de las cadenas tróficas en los entornos marinos. Ahora, en el caso de el otro hábito de vida que suelen tener estos organismos, pues es algo que es un hábito que está más ligado al sustrato. Entonces, sustrato, pues llámese sedimento, llámese otro tipo de organismo. Entonces, los bentónicos son los que están ligados al sustrato y lo tengo subrayado básicamente porque voy a hablar de bentónicos. Los planctónicos son un mundo aparte con muchísima información, muchísima aplicabilidad, pero en este caso, pues para efectos de no extenderme tanto, voy a concentrarme únicamente en los bentónicos. Ahora, respecto a lo que mencionaba el caparazón, esa conchilla, esas conchillas usualmente pueden ser de composición calcárea, entonces puede ser a base de carbonato de calcio o aragonita, de calcita o aragonita, y la otra particularidad es que pueden generarse conchilla a partir de elementos. Entonces, si ustedes hacen, probablemente, digamos, si han tenido oportunidad de ver imágenes de estos organismos, sobre todo los aglutinados, van a ver casos donde ellos, por ejemplo, se valen de elementos tan disímiles como fragmentos de espinas de erizos, otros foraminíferos, cocolitohorios. Hay casos reportados en literatura de, por ejemplo, organismos que se han valido de microcristales de diamante. O sea, lo que ustedes se puedan imaginar, el organismo se va a valer de eso para poder generar sus conchillas. Entonces, esa división general de que yo, por ejemplo, tengo mi asociación de organismos y los catalogo simplemente, bueno, estos son porcelanáceos y alinos y aglutinados, me va a permitir hacer una aclaración, algunas aclaraciones ambientales que voy a comentar a continuación. Ahora, hay una última distinción que no he hecho, y es el caso de que los porcelanáceos y los hialinos, ambos tienen esa composición calcítica o de carbonato de calcio, pero en el caso de los porcelanáceos, el ordenamiento cristalino que tiene esos elementos no permite el paso de la luz, a diferencia del hialino, que como el nombre lo indica, pues va a permitir el paso de la luz. Eso tiene una explicación, o bueno, evolutivamente tuvo una explicación asociada principalmente a una mayor resistencia a zonas con alta incidencia de luz. Entonces, por ejemplo, en el caso de los porcelanáceos, simplemente por citar un ejemplo puntual, son organismos que tienden a ser muy comunes, por ejemplo, en entornos arrecifales, donde yo tengo muchísima incidencia de luz. Ahí, por ejemplo, la proporción de esos bichos puede ser el 90% de la asociación, 80%. Mientras que en otros ambientes vamos a ver que las composiciones son distintas, que eso es lo que, este es el propósito. Incluso la forma como está organizada la información de porcelanáceo arriba y halinos aglutinados, que tienen forma como de triángulo, pues van a ver que tiene un sentido. Ahora, listo, sí, muy interesante, los foraminíferos son muy bonitos, les puedo dar toda la publicidad del mundo, pero, pues bueno, digamos, alguien se puede preguntar, ¿cuál es el caso o cuál es el punto de estos organismos? Sí, son comunes, son abundantes, ¿por qué son tan utilizados? Y es básicamente por el hecho de que los foraminíferos, más que los foraminíferos per se, la composición, en este caso isotópica o la caracterización geoquímica de esas conchillas a base de carbonato, permite tener una idea de cuál era la composición isotópica del agua. Y la acumulación masiva de esa información ha permitido a los investigadores, sobre todo a estos grandes investigadores que han acumulado esta información de las expediciones del OEP y otro tipo de expediciones, han permitido tener una idea general y ya mucho más robusta de cómo es la variabilidad climática en los últimos, solo en este caso cito el trabajo de Miller, que es un trabajo bastante reciente, y en este caso hace un compilado de todo lo que es la información, por ejemplo, isotópica, para de los 100 o 18, en este caso para los últimos 65 millones de años. ¿Y por qué traigo a colación, digamos, los foraminíferos? Básicamente porque todos estos datos son compilados a partir de estos organismos. Puntualmente, por ejemplo, ahí citan, no se alcanza a ver tan claramente, pero ahí hablan de cibisioides, que es este género en particular, la estrella, por así decirlo, de este tipo de organismos. Entonces, realmente como paleoceanógrafos, es el 90%, el 98% va a estar sí o sí, va a estar ligado a este tipo de informaciones. En algunos casos van a basar su investigación simplemente en la colecta de estos organismos para poder hacer su análisis isotópicos y después hacer su interpretación ambiental. Entonces,
Ahí está, digamos, la relación intrínseca entre estos organismos y pues las interpretaciones ambientales. Entonces, ya habiendo entrado en esos aspectos, ya me voy a centrar en lo que es el Pacífico colombiano. En este caso, eso es una foto facilitada por Jair Ramírez del Servicio, corresponde a la isla de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Y la traigo a colación porque esta isla está en toda la mitad del área de estudio que les voy a mencionar, que es la Cuenca de Panamá. Que aunque se llama Cuenca de Panamá, buena parte de la Cuenca de Panamá corresponde puntualmente al Pacífico colombiano. La Cuenca de Panamá es una cuenca semi-restringida, que en este caso va a tener su límite sur por una dorsal oceánica, que en este caso es la dorsal de Carnegie, y una barrera, en este caso oeste, que corresponde a la dorsal de Cocos. Malpelo, pues va a estar más o menos donde está la dorsal de Malpelo. Hay otras dorsales submarinas como la de Coiba, pero a grosso modo, digamos que esa es la cuenca de Panamá. Es una cuenca de más o menos unos 20.000 kilómetros cuadrados. Naturalmente no es solamente Colombia, son aguas territoriales de Panamá y de Ecuador, Costa Rica en una parte también. Y no quiero entrar mucho en detalles porque de pronto digo alguna burrada, pero el origen, sobre todo en la edad, ese es el detalle que no recuerdo bien, el origen de las dos dorsales oceánicas está ligada al punto caliente que todavía funciona en el caso de las Galápagos. Simplemente por el movimiento de la placa, pues se va generando se ha generado esa dorsal a lo largo de este tiempo. ¿Qué es lo que hace interesante la cuenca en particular? Aparte de esa historia geológica que es muy interesante y pues todavía quedan muchas preguntas por responder, también está el detalle de que sus componentes oceanográficos, el componente de las masas de agua que están presentes es terriblemente variable, es muy disímil. O sea, no es lo mismo tomar mediciones, por ejemplo, en el norte de la cuenca, digamos en lo que se conoce como el domo de Costa Rica, que tomarlos, por ejemplo, saliendo o pegado a las Galápagos. Son condiciones oceanográficas muy distintas. Desde el punto de vista de la temperatura del agua, es mucho más cálido el norte, mucho más frío. Está esta cuestión, por ejemplo, de lo que está en azul, en la figurita de la izquierda, la parte de arriba, lo que está azul, pues son temperaturas mucho más bajas y eso hace parte de esa característica oceanográfica que tradicionalmente se conoce como el frente frío. Entonces, para resumir, la cuenca de Panamá o esta parte del Pacífico ecuatorial es muy diversa desde el punto de vista oceanográfico, desde el punto de vista de la temperatura, del oxígeno disuelto, tanto a nivel superficial como a nivel profundo. Y sobre todo trayendo a colación, no es lo mismo, con la figura de abajo, no es lo mismo las condiciones ambientales que están, por ejemplo, en la parte central de la cuenca o, por ejemplo, en las que están a 2.000 metros sobre la dorsal de Carnegie o 3.000 metros sobre la dorsal de Carnegie. O sea, van a variar naturalmente, o por lo menos eso es lo que se busca con este tipo de estudios, es tratar de entender cómo esa variabilidad influye, por ejemplo, en las asociaciones y cómo el investigador, después interesado en trabajar foraminíferos o la señal isotópica de estos foraminíferos, cómo ese tipo de variabilidad me afecta la señal climática o oceanográfica que estoy tratando de desentrañar con mis organismos. Ahora, los trabajos en foraminíferos en la cuenca, la gran realidad es que siguen siendo insuficientes para el tamaño de la cuenca. O sea, de nuevo, es una cuenca de 20.000 kilómetros cuadrados y la cantidad de datos o muestras tomadas, analizadas para foraminíferos perfectamente no pasan los 120. Entonces sigue siendo insuficiente la cantidad de información, ese es el primer mensaje. Sigue siendo insuficiente, ese es el segundo, en la cantidad de información relacionada con comunidades vivas. Estamos trabajando principalmente en la cuenca con comunidades muertas. Y eso es importante porque es una visión, lo que tenemos todavía es una visión sesgada de algo que de por sí ya está sesgado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Los trabajos puntualmente, se puede, digamos, citar el trabajo de Bandi y Arnal, que son los punticos en amarillo. Más o menos ellos tomaron muestras en Panamá, unas 4, Costa Rica un punto, y tomaron otras muestras más arriba. Posterior a eso hay un trabajo de Bandi y Rodolfo que hizo lo mismo, pero entonces en este caso ellos empiezan en Chile y fueron tomando muestras desde la mitad de Chile, si mal no estoy, hasta llegar a Colombia y creo que suben un poco más arriba. Entonces son muestras puntuales. El trabajo de Bolick y Fleger es innovador, aunque está todo concentrado en la parte norte, en algo que se conoce como la Ensenada de Panamá, en el sentido de que son los primeros datos con asociaciones vivas.
Entonces eso ya digamos que permite tener una idea un poco bueno, más amplia de qué organismos estaban vivos al momento de la captura y pues eso permite aclarar mejor el panorama. Posteriormente, Betancourt e Ignacio hacen un trabajo en el 2003, ellos también abordan estos organismos y finalmente pues este trabajo lo que hace es que, por así decirlo, toma más muestras y ahorita explico, digamos, en qué es lo que hace adicional en ese sentido. Hay otros trabajos que los voy a citar, en el sentido de que Gualancañay en el 86 toma un par de muestras en Galápagos, pero desafortunadamente son datos, por así decirlo, de reportes, son cosas muy, muy puntuales. El trabajo de Kaminsky es un reporte puntual, es interesante en el sentido de que aborda comunidades vivas, pero de nuevo él se centra en otro tipo de problemática, aunque eso no quiere decir que los datos no sean interesantes. En el caso del Uber son datos más interesados en entender la dinámica de todo el océano Pacífico ecuatorial, entonces realmente no es que tenga mucha información de la cuenca de Panamá. Y en el caso de Ballesteros, que es el trabajo más reciente y que se iba a mostrar algo a continuación, básicamente ella se centra en dos zonas del Pacífico ecuatorial a partir de unos núcleos que colectó Ecopetrol años antes y pues hace una caracterización facial y hace algunas observaciones de los mismos. También ilustro en dos estrellas que hicieron parte de los dos núcleos, en este caso dos testimonios que analicé para la maestría. Uno de ellos, que es el MC4, que es el que está al norte, pues ya está publicado en Boletín de Geología, no voy a entrar mucho en detalle con ese, es bastante pequeño. Y el que sí voy a mostrar es información del 24JC, básicamente porque, bueno, voy a mostrar de nuevo resultados de un trabajo que se hizo con Ignacio en el 2005, pero sobre todo la reinterpretación que se hizo es como el mensaje final de la charla, la reinterpretación de esos datos es lo que también voy a ilustrar. Ahora, en general, se puede hablar de unas 76 muestras colectadas. Entonces, el primer desafío que tuvo la investigación fue el hecho de que son trabajos de distintas épocas. Entonces, para los que han trabajado paleo, saben de que uno de los principales rollos que hay que lidiar es la cuestión taxonómica. Entonces, no es lo mismo el lenguaje que se utilizaba en los 50, el que se utilizaba incluso para mi maestría. O sea, para el momento de este trabajo, yo tuve que reevaluar incluso la taxonomía qué tan reciente estaba la taxonomía y tuve que modificar algunas cosas, pero ya grosso modo se puede decir que por lo menos al día de hoy se puede hablar de unos 126 géneros y unas 236 especies reportadas hasta el momento en la cuenca. Hay un detalle que no mencioné respecto a la cuenca y es que las profundidades oscilan, en sus partes centrales oscilan más o menos los 3.000, 3.200 metros de profundidad, pero en este estudio se tuvieron en cuenta muestras más o menos a partir de los 700 metros hasta los 3.900 metros. Eso no quiere decir que en la cuenca no se hayan trabajado muestras más superficiales. Por lo menos en el caso de Golik, me devuelvo, él trabajó algunas muestras superficiales de 20, 30 metros de profundidad. Ballesteros también trabaja muestras superficiales. Hay otros trabajitos, por ahí no recuerdo en este momento. Creo que hay un trabajo en Tumaco, si no me falla la memoria, hay un trabajo en Tumaco. Se han trabajado, o sea, digamos que a nivel de la cuenca se han trabajado un poco más de cosas, pero ya a nivel de las aguas profundas y que es el insumo del que se valen los paleoceanógrafos, pues realmente eso es lo que hay y lo que sigue habiendo hasta el momento. ¿Qué es lo que uno encuentra? En general, es un poco coloquial el término, pero en general las asociaciones son bastante agradecidas en el sentido de que son muy diversas, son relativamente abundantes, aunque pues siempre van a haber más planctónicos, pero en general son bastante diversas, la preservación es bastante buena y se deja trabajar, o sea, eso es bastante interesante. Y traigo a colación esta imagen de Ballesteros, en este caso son imágenes microscopía óptica, entonces así es como se ven en el microscopio, así es como los encuentro en el sedimento. Y en el caso de esta lámina de la derecha corresponden a imágenes por microscopía electrónica. La muestro o simplemente la ilustro para efectos comparativos en el sentido de que se encuentran las mismas formas, en este caso son formas glaciales, formas de hace 20.000 años, 12.000 años, y noten de que hay similitudes o hay elementos en común. Entonces, de ahí la importancia de hacer este tipo de estudios en asociaciones recientes, porque a grosso modo, las asociaciones de foraminíferos de aguas profundas se mantienen, salvo algunas excepciones en el Pleistoceno. Muchos de estos organismos yo los encuentro
el Eoceno, en algunos casos. Hay ciertas formas, hay una extinción bastante fuerte en el Paleoceno y Eoceno, pero digamos para efectos de los últimos 20, 30 millones de años, pues son más o menos la misma forma. Entonces de ahí de que uno tenga esa posibilidad de trasladar esa información, volviendo otra vez al mantra del presente, la clave del pasado, de trasladar esa información, esos datos que se colectan en el reciente para poder hacer interpretaciones en el pasado. La imagen 6 de la imagen de la lámina de la derecha corresponde a la estrella de los estudios paleoceanográficos, que es Silicioides Wollaston, que es el que se utiliza para incontables análisis isotópicos. Ahora, yo les mencionaba lo del triangulito o la disposición de los tipos de conchilla, básicamente porque esa P de arriba indica formas porcelanáceas, que no permiten el paso de la luz, las hialinas y las aglutinadas, y si uno hace el ejercicio de ilustrar simplemente, bueno, cuál es el comportamiento de las proporciones de estos organismos y los se ilustran en un diagrama ternario, uno lo que encuentra es que son asociaciones típicas de aguas profundas. Entonces, bueno, no dice, listo, pero bueno, ¿cuál es ¿cómo decirlo? La utilidad de confirmar algo, pues que uno ya sospecha, bueno, uno ya sabe que son de aguas profundas? Es básicamente porque es un ejercicio que había que hacer, es un ejercicio o sea, una cosa, uno no deja de hacer las cosas porque asume que ya acontecieron, no va a pasar, no, simplemente se pueden hacer ese tipo de investigaciones. Y por ejemplo, en este caso puntual, hay un detalle, es que si uno mira los trabajos que hay publicados, trabajos generales que suelen citar, digamos, de Murray, o trabajos que hablan sobre la distribución, el comportamiento de las asociaciones en general de los foraminíferos a nivel mundial, por ejemplo, uno mira que los compilados que hay para el Pacífico son México hacia arriba, Golfo de California, norte de Perú hacia abajo, y esto sigue siendo un hueco. Entonces, uno de los objetivos de este trabajo, de los objetivos iniciales de este trabajo, sobre todo en la maestría, era precisamente generar una visibilización mayor de los datos que hay ahí y actualizarlos en cierta medida, es lo que se buscó con este trabajo que ya pronto saldrá a la luz. Ahora, si uno mira la diversidad, en este caso, y hace uno el ejercicio de ver cuál es el comportamiento, de nuevo, haciendo la aclaración de que pues, ustedes miran la distribución de los puntos, sigue siendo todavía muy pobre para la cuenca, estamos casi mirando los bordes, como si estuvieran mirando hacia afuera por el resquicio de la ventana. De igual forma, se pueden ya hacer ciertas aseveraciones, en el sentido de que, así como sucede con muchas asociaciones de organismos, estas suelen ser mucho más diversas cuando estoy cerca al continente, y en la medida que me voy alejando del continente, que ya tengo, por así decirlo, menos disponibilidad de nutrientes en algunos casos, voy a tener menores diversidades. Entonces, uno de los objetivos de este artículo a salir era explorar ese tipo de información de una forma espacial, por así decirlo. Entonces, se miró el comportamiento de la diversidad y otro tipo de detalles que voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que va a mostrar a continuación? Yo les citaba en la imagen de Haeckel de que una de las particularidades que hace llamativo este grupo de organismos es el hecho de que son muy diversos morfológicamente. Ustedes vieron las láminas, hay mucha diversidad, o sea, uno tiene formas alargadas, cónicas, aplanadas, y adicional al hecho de que tengan composiciones distintas. Entonces, una de las grandes avances, y nuevamente es por el producto de la acumulación de conocimiento, en este caso asociaciones vivas, es el hecho de que comenzó a hacerse evidente que cierto tipo de formas de organismos estaban asociados a ciertos hábitos de vida. Entonces es algo que no había mencionado, y es que en las formas bentónicas tiende a haber o una relación muy estrecha con el sedimento, o sea, viven, por así decirlo, literalmente dentro del sedimento o del sustrato, que son las formas infaunales, o viven en el resquicio, en esa zona, en esa interfaz entre agua y sedimento que corresponden a los organismos epifaunales. Y ciertas de esas formas están asociadas a esos nichos ecológicos. Entonces, es interesante en el sentido de que este modelito es algo que es como el santo grial de los que trabajan con foraminíferos, sobre todo esta cuestión de paloambientes, es el hecho de que se ha podido demostrar, obviamente con sus pros y sus contras, con ciertas dudas, con ciertos organismos, se ha podido determinar una relación relativamente buena entre las proporciones de estas formas que se sabe que ya son infaunales y esas son las formas que son epifaunales. Se ha podido relacionar eso con la disponibilidad de oxígeno que hay en el sedimento e indirectamente con la disponibilidad de nutrientes en un entorno. Entonces es lo que se habla de ambientes eutróficos, mesotróficos, oligotróficos.
Para efectos muy simplificados, uno puede hablar de entornos eutróficos, en muchos casos para el Pacífico colombiano, entornos mesotróficos y oligotróficos para el Caribe. Y pues el hecho de que uno tenga propiedades físico-químicas y poblaciones distintas, pues es consecuencia de esa variabilidad. Ahora, este modelo es muy interesante en el sentido de que lo puede uno ver en asociaciones recientes, pero también lo puede uno ver en el pasado. O sea, para los que hayan trabajado, por ejemplo, vayan anotado o observado cosas de, por ejemplo, de la Luna, del Cretácico en el país. Muchos de los organismos que uno suele encontrar de foraminíferos, lo que uno suele encontrar son formas que por el tipo de morfología uno asume que debieron ser formas infaunales. ¿Y qué es lo que reporta la literatura? Condiciones principalmente anóxicas o poco oxigenadas en los sedimentos para ese intervalo de tiempo. Entonces, es interesante cómo puede uno extrapolar este tipo de información reciente hacia el pasado más remoto. El otro gráfico simplemente es para ilustrar, no es exactamente el mismo porque hay muchas posibilidades de agrupar, y después eso es dependiendo de cada autor, pero lo que se suele hacer es categorizar esas morfologías con ciertos números. Entonces, globulares, llamémoslas C3, si son aglutinados, si son calcáreos, y así uno va haciendo las agrupaciones. Traigo a colación lo de los números simplemente porque algunos de los gráficos que voy a mostrar a continuación van a hablar de A1, B2, B3, pero en dos casos puntuales yo voy a especificar a qué corresponde, pues la idea es que no quedemos como tan locos con esa información. Respecto a la cuestión de las formas infaunales y epifaunales, primero me centro en el grafiquito de abajo, simplemente para ilustrar de que si uno hace una idea, un consenso general de bueno, cómo son las asociaciones de foraminíferos en la cuenca, cómo son las formas infaunales, uno lo que nota es que son formas principalmente alargadas y redondeadas, o sea, B4 y B5. ¿Cuáles vienen siendo esas? Estos que están como cónico cilíndrico, cónico aplanado en la parte derecha. Entonces son ese tipo de formas las más comunes en las infaunales de la cuenca de Panamá. Y en el caso de las formas epifaunales suele ser principalmente A3 y A2. Por ejemplo, el organismo que está en la ilustración, que es Welles-Torte, si se oye Welles-Torte, corresponde precisamente a una de esas categorías. Entonces, ese es digamos, el mensaje con esas dos tortas. Respecto al de arriba, fue el mismo ejercicio que con diversidad. La idea era simplemente, bueno, vamos a mirar cuál es la proporción de infaunales y cómo se porta en la cuenca. Y al igual que en el caso de la diversidad, pues en la cuenca no hablamos de un entorno homogéneo. Y es algo que es perfectamente lógico, teniendo en cuenta esa variabilidad oceanográfica, esa complejidad ambiental que existe en la cuenca. Entonces, obviamente eso representa un desafío, pero pues también al mismo tiempo es una invitación a hacer muchas más preguntas y convierte al entorno en un sitio muy interesante, en un laboratorio biológico por excelencia, y eso es lo que hace interesante a mi criterio, lo que hace muy interesante los estudios en la cuenca, o haría muy interesante los estudios en la cuenca. Este gráfico no voy a extender mucho, simplemente son otras formas de visualizar, en este caso todas las láminas, las etiquetas que están abajo corresponden a las muestras de este estudio, y es simplemente para ilustrar, si uno hace el ejercicio, por ejemplo, de mirar los morfogrupos aglutinados, uno va a ver que hay variabilidad morfológica, o sea, que hay ciertas formas, hay ciertas muestras donde ciertos grupos son abundantes y en otros no hay, y eso de nuevo va a responder simplemente a las condiciones ambientales donde de ese nicho ecológico en particular, digamos, si queda cerca del continente o no quedaba cerca, todo ese tipo de detalles, pero pues no me voy a extender mucho en esto. Bueno, estos gráficos siempre asustan, pero la idea simplemente en este era hacer una exploración de la información de otra manera. Entonces, acá, ¿qué fue lo que se hizo? Básicamente se cogieron los taxones más representativos, y cuando me refiero a representativos es al hecho de que no solamente fueran abundantes o relativamente comunes, sino que también fueran representativos de todas las muestras o estuvieran en muchas muestras. A mí no me sirve o no me serviría, no sería representativo que yo tuviera, digamos, un organismo muy abundante, pero solo en una muestra de 76. Entonces, en la medida de lo posible se buscaron los taxones más representativos y en otros casos se flexibilizó un poco, pero más que todo era por el hecho de que eran taxones que se reportan o, digamos, se consideran de interés según la literatura, entonces también se tuvieron en cuenta como, bueno, no traigo ahorita a colación los organismos. Y este tipo de análisis, que en este caso no lo mencioné ahí, pero es un análisis de correspondencia canónica, lo que busca entender es esas abundancias, esa distribución de estos organismos, esa abundancia sobre todo, en proporciones y esa recurrencia de esos organismos,
si está explicada por algún parámetro ambiental. En este caso, parámetro ambiental vendría siendo la profundidad, el contenido de oxígeno disuelto, que como les mostré anteriormente, puede estar relacionado simplemente con una mayor proporción de infaunales, por ejemplo. Y lo que es lo y la son un poco más ambiguas, es un poco más objeto de discusión, pero en el caso de longitud, era para mirar, por ejemplo, cuál era el grado de influencia que podría tener la distancia o no al continente. Entonces, longitudes mayores simplemente significarían que estoy más lejos del continente, digamos, 90 grados, estoy a 2.000 kilómetros del continente, 78, estoy a 2 kilómetros del continente. Entonces, era para tener en cuenta eso. Y en el caso de la latitud, era para tener en cuenta, no fue un ejercicio que no fue muy concluyente, la idea era ver qué tanto influía la distancia que había respecto a esta zona que yo les mencionaba, que era de aguas más frías, que es algo que no mencioné completamente, que es una zona de alta productividad, entonces, digamos, esa influencia o no. Y independiente del mamarracho que nos puede espantar, lo interesante o lo llamativo es que muchos de estos organismos sí muestran o sugieren una relación estrecha con valores, por ejemplo, como el oxígeno disuelto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy a utilizar este tipo de organismos para hacer aseveraciones en muestras o en testimonios más antiguos, pues yo tengo un cierto grado de confiabilidad o por lo menos tengo algún tipo de soporte que me dice, bueno, si parece que este organismo es abundante cuando tengo poco oxígeno o es abundante cuando tengo mucho oxígeno. Entonces, ahí es donde, digamos, esta exploración, este tipo de exploración de datos también permite. El otro detalle, y traigo también a colación, es el rollo de que tenemos muchas muestras en la dorsal de Carnegie, entonces lo siguiente que voy a mostrar es una exploración de la información, pero nada más centrándome en la parte sur del continente, o sea que es básico, la dorsal de Carnegie, como les decía, es el límite sur de la cuenca, y a grosso modo es una línea paralela que va desde la costa de Ecuador, perdón, hasta la Galápagos, es más o menos la dorsal de Carnegie. ¿Listo? Entonces, acá la tenemos. Entonces, la dorsal de Carnegie, de nuevo, es una dorsal sumergida, donde la parte más, digamos, la parte, como el quiebre que tiene la dorsal y que permite el paso de aguas profundas es más o menos hacia la mitad, más o menos 2.200 metros de profundidad. Y en este caso lo que se hizo fue mirar el comportamiento de estas muestras o estas asociaciones de organismos solamente en la dorsal. Y uno lo que encuentra, por ejemplo, en el gráfico arriba, que es la diversidad, es que como en general sucede con toda la cuenca, y las asociaciones más cercanas al continente que tienen una mayor influencia terrestre, y en este caso esta influencia, esto que señalo en verde, es inferida a partir de unos datos de geoquímica, en este caso de torio 232, que más o menos plantea que para la cuenca de Panamá, más o menos hasta los 3 grados o 300 kilómetros, en realidad hasta unos 300 kilómetros lejos del continente, yo tengo cierto grado de influencia del continente. Entonces, muestran de que las asociaciones son más diversas en comparación, por ejemplo, con las que están más cerca de Galápagos. En el caso del segundo gráfico, que como les dije, una aproximación no tan exitosa, lo que queríamos ver era estas muestras, como están tan cerca de esta zona de alta productividad, que las aguas son más frías, etcétera, queríamos ver si había algún tipo de distinción entre las muestras que quedan más al norte y más al sur de esto, y ver si había algún tipo de respuesta, pero pues la verdad los resultados no fueron tan concluyentes y no me quiero extender en ese sentido. Y este gráfico de abajo, que es similar al de aglutinados, aunque con menos información, un poco más diciente, lo que muestra es que, por ejemplo, si ustedes se concentran en la parte derecha, hay por ejemplo, hay unos paquetes o unos morfogrupos de este color morado que solamente se encuentran, ese tipo de morfogrupos solamente se encuentran en muestras cercanas al continente y no se encuentran, por ejemplo, en las muestras más profundas. Y hay ciertos morfogrupos que aparecen en muestras más alejadas del continente, pero no están presentes en las partes más distales. Entonces, de nuevo, la idea de este tipo de exploración de datos es brindar herramientas, sobre todo a los que quieran o que estén interesados en profundizar en este tipo de información ya en el pasado, de, bueno, tener en cuenta que, bueno, listo, si yo voy a utilizar cierto tipo de organismos, ¿será que es común en la zona de estudio? Definitivamente no es común. Ah, bueno, listo, ya sé que no es común, entonces no lo voy a tener en cuenta o no voy a sorprenderme si me salen pocos. No voy a hacer una interpretación, digamos, no es que la oxigenación, no, es que simplemente parece que el organismo no es común o no es recurrente en la zona. Entonces, bueno, es complementar este tipo de detalles. Hay factores adicionales
a toda esta complejidad, y es, por ejemplo, como estamos hablando de sedimento, organismos que viven en el sedimento, la cuenca de Panamá tiene una problemática interesante, ¿no? Es complicada, pero al mismo tiempo es interesante, y es el hecho de que hay una dinámica fuerte en algunos casos de corrientes de fondo. Hay zonas que incluso tienen registradas velocidades de 20 centímetros por segundo, que eso es bastante alto, 20 metros por segundo, no recuerdo ahorita, pero son velocidades bastante altas para los estándares, digamos, de las aguas profundas, e incluso generan campos de dunas en zonas de la dorsal de Carnegie. Entonces, por supuesto, ese tipo de variabilidad en las corrientes de fondo también me va a generar algún tipo de mezcla, de redepositación del material, y me va a afectar o me va a favorecer cierto tipo de forma. Entonces, todos esos detalles, de nuevo, generan complejidad, pero al mismo tiempo también generan preguntas a responder. Aquí me vuelvo un poquito en el sentido de que voy a mostrar un par de datos de lo que fue la tesis de maestría, en este caso los primeros datos que se interpretaron del núcleo, el 24JC. 24JC se encuentra, no sé si alcanza, a ver si puedo hacer esto. Sí, se encuentra más o menos en este sector. Entonces, el 24JC tiene la ventaja, o tuvo la ventaja en ese momento, de que era un núcleo con un control temporal, o sea, se tenía cierta claridad respecto al modelo de antes. Ya se sabía, bueno, antes esta profundidad son 25.000 años, 23.000 años, entonces ya había ese soporte, por así decirlo, y se hizo un muestreo, en este caso bastante detallado, y lo que se quería mirar era, bueno, cuál era el comportamiento, cómo era esta variabilidad de del último periodo glacial, que fueron más o menos entre 3.000 y 21.000 años, como con el Younger Dryas, que ahorita explico qué es, y cómo era ese tipo de variabilidad. Si uno hace, por ejemplo, o se hizo el ejercicio de mirar el comportamiento de los infaunales, pues realmente se ve mucha variabilidad, no muy, muy diciente. Pero si se miraba, por ejemplo, nos centrábamos en la distribución de ciertos taxones en particular, uno sí nota que ciertos taxones eran abundantes en el último periodo glacial y no son tan abundantes o para nada existen en las condiciones actuales, y viceversa. Ciertas formas que son recurrentes en la actualidad realmente no eran tan comunes en el pasado. Entonces, eso ya me habla de algún tipo de mudanza climática o algún tipo de alteración en las condiciones ambientales. Y ahí es donde, pues, digamos que abre una ventana de investigación interesante, y pues obviamente una ventana que ha sido abordada por distintos estudios en la cuenca, porque esta es una cuenca que se ha trabajado con muchísimo detalle desde el punto de vista oceanográfico. Entonces, se hicieron estimaciones de paleoproductividad en ese trabajo, en el sentido de que uno puede simplemente hacer la estimación de, bueno, cuántos foraminíferos tengo por centímetro cuadrado por 1.000 años, y cuando tenga valores muy altos, pues significa, o asocio a eso, a una mayor paleoproductividad, una mayor disponibilidad de nutrientes. Entonces, lo que mostraban o lo que sugieren esos resultados es que las condiciones de paleoproductividad eran mucho más altas en el periodo glacial que en el presente, a pesar de que las condiciones de productividad en el Pacífico son bastante altas en comparación con otras zonas oceánicas. Entonces, ese contraste, sobre todo ese contraste entre esos dos escenarios, es lo que deja como mensaje, por así decirlo, este trabajo. Y sobre esa premisa, pues lo que se hizo para este nuevo trabajo es una reevaluación de la información, sobre todo una reactualización de ciertos datos, y tratar de ver, bueno, cómo era el comportamiento de estos organismos, pero ahora desde el punto de vista de los morfogrupos. También se hizo, volviendo atrás al del 2015, aunque también se hace una discusión en este trabajo, una discusión de, bueno, con aproximaciones previas, haciendo la salvedad de que, a diferencia de trabajos previos, realmente la resolución de muestreo sí juega un papel fundamental, en el sentido de que yo puedo tener muestras anómalas, siempre van a haber. Entonces, si yo tengo pocas muestras, la incidencia de esas muestras anómalas sí puede repercutir en que yo haga una interpretación no tan clara en algunos casos. Y, de nuevo, hay que tener en cuenta que es una cuenca con mucha heterogeneidad. Entonces, yo no puedo, a grosso modo, comparar, digamos, muestras o testimonios del norte de la cuenca con el sur y asumir que me van a salir, me van a empatar perfectamente los datos, pues porque hay variabilidad en ese sentido. Entonces, esos son los detalles o los desafíos que demanda esta cuenca. Ahora, lo que se hizo en este trabajo fue
valerse de estos datos, que en este caso pues ya existen, en el caso de, de la paleoproductividad, en este caso sí se revaluó un poquito, aunque sigue siendo muy poco diciente, pero si uno mira los morfogrupos, mira estas morfologías, está pasando más o menos lo mismo que ya se observaba con ciertos taxones. Entonces, en este caso, hay ciertos morfogrupos que tienden a ser más comunes en el periodo glacial, hay ciertos morfogrupos que tienden a ser más comunes en el periodo interglacial. Entonces, eso refuerza esa idea de que definitivamente hay una mudanza climática y que las asociaciones son sensibles a esas mudanzas climáticas. Ahí que es interesante y de ahí es donde uno puede valerse para poder hacer interpretaciones ambientales. Ese es como el mensaje. ¿Qué es el Younger Dryas? Para los que de pronto no han escuchado el término. Ay, coloqué el gráfico. Bueno, hago una aclaración. Younger Dryas, no Dryas, como coloqué el gráfico viejo. Entonces, en el caso de Younger Dryas es un periodo frío, muy rápido, muy puntual, que surge más o menos entre 11.000 y 13.000 años antes del presente, y ya posterior a eso, pues sí tenemos las condiciones actuales. Dryas, bueno, Younger Dryas hace referencia a una plantita que existe en la actualidad en la tundra, y en un momento puntual, de nuevo, entre 11.000 y 13.000 años, por ejemplo, comenzó a registrarse eso en el norte de España, por ejemplo. Entonces, lo que me estaría sugiriendo era que en ese intervalo de tiempo, los casquetes o simplemente condiciones glaciales muy frías alcanzaron el norte de España. Entonces, es un evento que ya tiene, digamos, un control temporal claro y que en cierta medida uno también lo puede encontrar dependiendo de la resolución y las tasas de sedimentación del testigo, uno puede encontrar ese tipo de registros. Ahora, este tipo de temáticas es interesante básicamente porque el Pacífico ecuatorial es el escenario de un evento climático muy discutido, muy difundido, discutido en el buen sentido de la palabra, o sea, no de que sea polémico, simplemente de que es algo que ya tiene una divulgación bastante grande, que son los eventos tipo el Niño o el fenómeno del Niño, oscilación de Cabal del Sur, bueno, como lo quiera uno trabajar en el ámbito académico. El caso es que esas condiciones tipo el Niño o tipo la Niña, que es la contraposición, simplemente hablan de una variación que se da de forma periódica, no muy clara, pero ese es uno de los desafíos de los grandes desafíos que hay respecto al modelamiento climático, en el sentido de que en condiciones normales, como el de la izquierda, yo lo que tengo es esta lengua fría, es más o menos hacia el sur de los Galápagos, tengo lo que se conoce como la piscina caliente en todo lo que es el sudeste asiático, pero en condiciones tipo el Niño yo tengo un calentamiento anómalo del Pacífico, y ese calentamiento anómalo conlleva a un cierto colapso de las condiciones normales oceanográficas en la cuenca de Panamá y en el Pacífico ecuatorial. Precisamente este tipo de fenómenos solían darse más o menos para diciembre o solían afectar para diciembre y comenzó a hacerse esa asociación, digamos, al Niño Dios y ese tipo de detalles. Probablemente de pronto habrán escuchado que inicialmente cuando comenzó a mirarse estos escenarios y se hablaba del escenario opuesto, bueno, ¿cuál es el escenario opuesto del niño? No, pues el antiniño y pues estaba esta cuestión de, bueno, entonces sería el anticristo, entonces para efectos de corrección política se decidió, bueno, ya no moló la niña y zanjamos el problema. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de trabajo? ¿Por qué sería interesante abordar este tipo de temáticas? Porque, como bien he comentado, naturalmente las condiciones oceanográficas y las condiciones climáticas en la Tierra pues no han sido constantes, eso ya es más que evidente, y para el último periodo glacial se sabe que las condiciones eran distintas. Entonces, siempre ha habido esa discusión, ya de pronto no con tanta fuerza, ya hay un poco más de consenso, de bueno, ¿cuál es el modo climático principal para esa época? Había más eventos tipo el Niño, tipo la Niña, y el hecho de que yo sepa en la actualidad cómo operan los sistemas ambientales y cómo eso me podría afectar a los organismos, yo podría utilizar esa información para hacer las interpretaciones. O sea, dicho de otra forma, para no enredarme tanto. Sabemos cómo son las asociaciones de foraminíferos en condiciones, por ejemplo, actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, más o menos como las que están en la izquierda. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una mayor recurrencia de condiciones tipo el Niño en el pasado? Sucedería que las condiciones oceanográficas de productividad, disponibilidad de nutrientes, etcétera, me comenzarían a afectar las asociaciones y esas asociaciones necesariamente cambiarían. Entonces ahí es donde viene digamos, lo llamativo de hacer este tipo de trabajos. Y el hecho de que yo tenga este contraste
es interesante en el sentido de que efectivamente las asociaciones sufrieron algún tipo de afectación. Y acá el detalle es que las evidencias que están mostrando los foraminíferos favorecen una afectación más relacionada a una intensificación de los fenómenos que se dan bajo condiciones normales, o sea, escenarios tipo la niña. Entonces ahí es como el mensaje principal o lo que buscaba este tipo de temáticas. Y naturalmente, ese es el último periodo glacial, pero pues periodos interglaciales hay 25, entonces esas temáticas son, digamos, hay muchísima tela para cortar y de nuevo el Pacífico Ecuatorial tiene cantidad de misterios por resolver y es interesante, muy, muy interesante. Bueno, solamente para cerrar este detalle con estas dos diapositivas, en el caso de que, de nuevo, esto es del trabajo del 2015, pero básicamente lo que ilustran es que hay otro tipo de evidencias, porque yo solamente estoy hablando de foraminíferos, pero hay otro tipo de trabajos que se han abordado, digamos, en este caso se ha hecho con uranio autigénico, con disponibilidad de ópalo, se han mirado isótopos, etcétera, y de nuevo, hay consenso de que algunos muestran cierta preferencia hacia condiciones tipo la niña, otros más tipo niño, mezclado, etcétera. Pero hay algunos, digamos, hay muchos trabajos que favorecen las condiciones tipo la niña para el último periodo, o sea, 25.000 a 14.000 años. Y también hay ciertos trabajos que hablan, por ejemplo, de la mayor o menor recurrencia de las corrientes de fondo. Entonces, eso de nuevo es algo que puede influir en el tipo de asociaciones, es algo que también tiene que ser abordado hacia futuro. Ahora, el desafío que queda, pues ya esos son como los mensajes concluyentes, es el hecho de que ahora lo que queda por preguntarse es, bueno, listo, ¿cómo hacemos para calibrar ese tipo de mudanzas? Porque como les digo, no es lo mismo estar en las Galápagos que estar en el norte, en el sur de Panamá. Entonces, la única forma de poder calibrar eso es tomando, colectando más datos, analizando más testigos, mirar más foraminíferos y tratar de entender cómo se da esa mudanza, porque la mudanza siempre va a existir. Naturalmente, ya vimos que los organismos responden o son susceptibles a ese tipo de, digamos, hay ciertas formas que van a favorecer más disponibilidad de nutrientes, ciertas formas que no. Entonces, si ya sabemos que responden necesariamente en el último periodo glacial, que las condiciones eran distintas a las del presente, esa respuesta tiene que verse. Entonces, ahora la pregunta es cómo hacemos para calibrar esa señal. Y toca mirar desde distintas formas. Es como, qué sé yo, como enfocar algo para poder enfocar algo yo necesito tener sí o sí varios puntos de vista. Entonces, uno de los desafíos que, por ejemplo, el trabajo de José Ignacio en el 2006 planteaba era el hecho de que hay cierto desacople en las señales, en las abundancias que muestran, por ejemplo, cierto tipo de organismos planctónicos con respecto a los bentónicos, que yo no hablé de planctónicos, pero naturalmente eso se tiene que integrar. Y esos desacoples muchas veces, o me atrevería a decir que en muchos casos, responden a condiciones ambientales, a entender la ecología de esos organismos. Entonces, necesariamente ese es otro desafío que hay que resolver o que hay que solventar en el caso de la cuenca. Hay que trabajar asociaciones recientes. O sea, si nosotros no entendemos cómo son los organismos, cómo están viviendo en la actualidad, uno puede hacer interpretaciones así como se vienen abordando, pero de igual forma siempre va a haber esa incertidumbre. Entonces, hay que abordar en ese tipo de detalles y pues obviamente si hay biólogos o geólogos, ¿no? Eso no hay sesgo. El que esté interesado en trabajar en asociaciones vivas, digamos, los motivo fuertemente a que lo hagan porque es algo que hay que trabajar en ese sentido. Y yo les decía o les había hecho como medio spoiler de que les iba a hablar mucho digamos, de los últimos miles de años, no tanto como de pronto esperaban, pero eso no quiere decir de que volvamos a esta cuestión de presente en la clave del pasado. Y es el hecho de que este tipo de información que encontramos no tenga aplicabilidad en el pasado, digamos, 20 millones de años, 60 millones de años. Claro que lo tiene. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Gorgonilla, el caso de registro de Gorgonilla, son asociaciones de aguas profundas. Bueno, están ahorita emergidas, pero si uno mira el tipo de asociación de foraminíferos, son asociaciones típicas de aguas profundas. Entonces, ¿cómo saben que son típicas de aguas profundas? Porque se asemejan a lo que se encuentra en la actualidad en las aguas profundas. Entonces, tiene ese tipo de aplicabilidad y ambientalmente no. Si yo conozco cómo son las asociaciones en el reciente, yo puedo hacer algún tipo de inferencia ambiental en rocas tan antiguas como el Cretáceo.
Y lo mismo aplica para, digamos, registros del neógeno en el Pacífico colombiano, que es una zona que obviamente está pendiente de ser trabajada, pues que naturalmente ya la vienen abordando con mucho énfasis el grupo de la Universidad de Caldas, y que pues me alegra bastante que le estén trabajando ese detalle y que también están trabajando con otros organismos, porque pues sí, yo les hablé todo el tiempo de foraminífero aquí, foraminífero allá, pero digamos que la gran suerte que se tiene al trabajar con microorganismos y sobre todo en depósitos de aguas profundas es que yo tengo toda una gama de organismos para trabajar: coculitofóridos, diatomeas, silicoflagelados, mismos palinomorfos. Tengo para trabajar en ese sentido. Entonces, es muy interesante cuando yo voy compilando todo ese tipo de información. Y para redondear esta cuestión de que esto es información que se va acumulando, y volviendo a este detalle de cómo los modelos climáticos robustos que existen en la actualidad son producto de observaciones previas de la acumulación metódica, y cómo nosotros como paleoclimatólogos somos productos de estos trabajos pioneros del Challenger, las interpretaciones o la idea de qué es el Pacífico, qué es el Caribe, qué son nuestros mares, en una cierta medida también son producto del trabajo paulatino y el trabajo dedicado de muchos científicos, muchos trabajadores que han dedicado su vida a abordar este tipo de temáticas. Y pues, por ejemplo, cito el caso de este trabajo que es clásico de Germán Duque Caro, que digamos, son de esos trabajos que sí o sí se citan para cuando uno discute o habla de esta cuestión del cierre del Istmo de Panamá, que es esa conexión que tenemos entre lo que les estuve hablando y el Caribe, que es otro mundo de inquietudes. Entonces, como les decía, el mensaje es esta cuestión de que somos producto de una acumulación de información. Nuestras preguntas, las preguntas que nos hacemos ahora, las que queremos resolver, son producto de resultados o sí, de preguntas resueltas previamente por otros investigadores, y las cosas que nosotros estemos haciendo con seguridad van a ser preguntas que van a generarse, van a hacerse otros investigadores en ese futuro. Entonces, esto es un proceso que es gradual, y pues bueno, está la cita de Isaac Newton, que es un poco más antigua esta referencia, pero pues es una construcción de conocimiento a través de la acumulación metódica y la acumulación de muchísimo trabajo. Y naturalmente pues es producto del apoyo de distintas instituciones, en el sentido de que, por lo menos en este caso, como les decía, mucho de este trabajo pues es producto de mis años de maestría, hace ya más de 10 años, esto que empecé, obviamente ya la acabé. Y digamos, en el caso de la Universidad de pues, que fue la que me abrió las puertas, Banco de la República y MinCiencias, en esa época Colciencias, que fueron los que me dieron el apoyo económico. En el caso de Lamont, Texas y Basur, pues fueron los que en su momento colectaron las muestras en el Pacífico y pues gentilmente facilitaron el material a Ignacio. Bueno, Ignacio me lo facilitó a mí, y permiten este tipo de trabajos. Pues de nuevo, en este tipo de iniciativas hay muchísima, digamos, disponibilidad y muchísimo interés en que la gente haga trabajo. Entonces siempre están digamos, dispuestos a dar una mano en ese sentido. Y como les decía, en parte, como les digo, es una acumulación de información. Yo comentaba al principio que también era un poco exorcizar demonios la excusa de esta charla, en el sentido de que me he demorado más de lo que quisiera haciendo este trabajo, aunque ya, como les digo, ya está a punto de salir. Y sí quería con esta charla también rendir homenaje a Ignacio. Ignacio fue la persona que me abrió las puertas en IAPID. Fue una persona que literalmente me abrió los ojos como investigador, me mostró digamos, muchísimos aspectos de vida, o muchísimos aspectos que me hicieron cuestionar, digamos, aspectos de la vida, aspectos en generales, pero sobre todo, digamos, que me despertó, me hizo despertar otra vez ese deseo digamos, de responder preguntas y de cuestionarme la realidad en la que uno se encuentra. Y nada, pues digamos que es la forma de retribuir el trabajo o el tiempo que él se dedicó a hacer esas investigaciones, y que naturalmente espero que sea
siga siendo el ejemplo y el motor para los nuevos cuestionamientos que se vendrán haciendo hacia el futuro en el Pacífico. Entonces, no, yo creo que ya es con eso creo que termina mi carretazo. Y de antemano pues les agradezco el tiempo prestado y pues ante todo es una invitación a que, así como le doy publicidad en otras charlas al Caribe colombiano, también no dejemos de lado el Pacífico porque es un entorno maravilloso y tiene muchísimas cosas por contarnos y pues estos organismos y otros organismos tienen la facultad digamos, de servir como un faro para llevarnos a ese conocimiento anhelado, ¿no? Entonces, les agradezco. Muchísimas gracias, Germán. Si alguna persona tiene dudas, comentarios o alguna pregunta sobre la exposición, por favor escríbala en el chat y si Germán puede, pues las va leyendo y las va comentando. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por su presentación, Germán. Definitivamente es un tema muy interesante y me parece perfecto para iniciar este ciclo de charlas. Muchísimas gracias. Justo. A ver. Charlas. Bueno, esto es de cronograma, entonces creo que esa sí no es mía. Esa no es suya. Nosotros no tenemos un cronograma de charlas como tal, sino que pues cada semana va a salir una y la vamos a presentar los viernes a las 2, todos los viernes, de temas variados. Bueno, Germán, creo que no quedaron dudas. No hay lío. Entonces, nuevamente, ya hay una ahí. Bueno. Pregunta Liceo. Hay un trabajo que se hizo en el 98, si mal no estoy, que es de Borman. Uno lo que busca son afinidades. Entonces, en este caso ya es por cuestiones de paleobiografía y es algo que el doctor Duque, que Germán Duque, comenzó a mirar en el 91, 92. Entonces, lo que uno comienza a mirar son afinidades faunísticas. Entonces, en el caso bueno, y ahora que pienso, también lo está trabajando Laurel Collins en la Universidad Internacional de la Florida, es mirar afinidades faunísticas, entonces, y la temporalidad de esas afinidades faunísticas. Entonces va a haber un punto en el que definitivamente, al haber el istmo o al haber comunicación oceánica, yo voy a tener comunicación entre las poblaciones, entonces pues voy a tener asociaciones similares del Caribe y similares del Pacífico, por ejemplo, en el Eoceno, que creo que es algo que plantea Duque en el trabajo. Pero a partir del Mioceno ya comienza a haber una divergencia en el tipo de asociaciones. Y ahí es donde, digamos, los foraminíferos pueden aportar luces en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el comillas que uno tiene que ponerle a ese tipo de interpretaciones? Es el hecho de que si yo tengo poca información en el Pacífico colombiano, y pues la del Caribe tampoco es que sea tan fuerte como uno quisiera, eso, digamos, puede llevar a ciertos sesgos en la información y, por ejemplo, puede llevarlo a uno a asumir de que, bueno, listo, como el organismo no está reportado en el Pacífico, significa que es exclusivamente caribeño. Y resulta que, por ejemplo, ese organismo que yo estoy diciendo que no está reportado en el Pacífico, en realidad no está reportado porque tengo muy poca información o porque he trabajado muy poco la sección. Entonces, ahí puedo generar un sesgo en ese sentido. Pero sí, las asociaciones con toda seguridad están mostrando cambios faunísticos y el otro detalle es que, pues bueno, digamos, lo que va haciendo el cierre del istmo paulatinamente también va a generar una migración, un cambio en las condiciones oceanográficas, entonces, pues ese detalle también, sobre todo creo que el trabajo de Borman explora un poquito más ese detalle, aunque sí siento que todavía, o sea, ese tema tiene mucho para cortar y si uno quiere trabajar exclusivamente con afloramientos, digamos, en el caso del Pacífico colombiano, ya con eso tiene uno para divertirse por cantidades. No sé si quedó claro. Determinar con comida. Bueno, listo. Carlos, qué pena. Si quieres, yo voy diciendo las preguntas, con eso salen en la grabación. Sí. Listo. Sí. Carlos Eduardo Herrera Vargas pregunta, Germán, muchas gracias. Yo tenía una duda de algo que no quedó muy claro. ¿Cómo puedo determinar que una comunidad está vivida como tal y no que los organismos murieron durante el muestreo y se interpreten erróneamente? Bueno, es una pregunta válida. Siempre va a haber un sesgo.
Entonces, tradicionalmente con foraminíferos lo que se acostumbra es hacer una fijación, en este caso es una fijación a base de alcohol, y digamos la forma barata es la fijación con alcohol y un tinte que se conoce como rosa de bengala. Entonces el rosa de bengala lo que va a generar la tinción es sobre el citoplasma, que no son organismos unicelulares. Entonces las conchillas van a adquirir una coloración rojiza o medianamente rojiza. ¿Cuál es el detalle? Esa coloración va a ser efectiva solamente cuando exista citoplasma. Entonces, digamos que cuando yo tengo organismos con tinción, yo por lo menos puedo asegurar que el organismo estaba o vivo al momento de la captura o por lo menos tenía unos 15 o 20 días muerto al momento de la captura. Siempre va a haber un sesgo, pero pues va a ser un sesgo muchísimo menor que el que yo tengo, desafortunadamente, y reconozco que esa es una limitación en mi trabajo, cuando trabajo con asociaciones muertas. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es algo que tampoco mencioné. Ese sedimento va a tener algún tipo de alteración. Entonces yo puedo tener removilización del material, las corrientes del fondo pueden influir en ese sentido. Otros organismos pues, que naturalmente viven dentro del sustrato van a generar bioturbación, me van a mezclar el material. Entonces, tengo una alteración taponómica, digamos, esperada. ¿A qué es lo que fue? A tratar de, primero, bueno, digamos, la forma ingenua, decir, no voy a asumir, voy a confiar de que a la muestra no les va a pasar nada. La otra forma, pues, es desarrollar ciertos elementos o ciertos criterios para decir, bueno, esta asociación está un poco extraña, sospecho que hay algún tipo de mezcla. A veces uno, por ejemplo, cuando tengo retrabajamiento, uno suele observar variaciones en la coloración de los organismos, en el grado de preservación, o sea, encuentro unos organismos prístinos, completamente muy bonitos, y organismos muy matados, por así decirlo, muy oxidados, y uno dice, bueno, listo, ¿qué está pasando? Si yo por alguna razón tengo una muestra donde están muchos organismos oxidados, muy alterados, y tengo, en comparación con una muestra que no tengo ese tipo de problemas, digo, comienzo a sospechar de la otra. Entonces, es ese tipo de detalles con los que uno logra determinar eso. Sí, mi trabajo tiene esa limitación, sí tiene esa limitación y pues eso va a generar un sesgo en ese sentido. ¿Qué orden es? Bueno, en el caso de los aglutinados, me corcha en este momento, puntualmente, pero los aglutinados, a ver, es que no tengo el gráfico a la mano. Superfamilias. Egereloidea es una, el grupo de las egerelas es bastante común. En el caso, por ejemplo, de las rhabdaminas, que son unas formas alargadas, ahí hay un sesgo, y es que como son formas como un arbolito, cuando esos organismos se mueren, pues ese arbolito, esas ramas, por así decirlo, se desprenden. Entonces yo erróneamente puedo llegar a la conclusión de que 10 fragmentos de un organismo en realidad son 10 organismos, cuando en realidad solo era uno. Entonces puedo tener esa doble interpretación. Principalmente son del grupo de la egerela, de la carreriela, y ahí, no, principalmente son formas infaunales. Tiene que haber muchas formas infaunales en los aglutinados. Yo creo que es como lo que digamos, me viene a la cabeza en el momento de la granina, ese tipo de formas. Pero si me recuerda de pronto por correo, yo le puedo dar el dato, porque yo sí tengo un gráfico donde muestro cuáles son las familias, las superfamilias más comunes en la cuenca, tanto de calcáreos como de aglutinados. ¿Hay otra pregunta? Sí. Bueno, lo voy a leer. ¿Cuáles son los principales enfoques que se abordan más fácil con comunidades muertas y con comunidades vivas? Es decir, con las vivas es algo más dinámico, actual, y las muertas algo más climático, evolutivo, o puedo hacer ambas con cualquiera teniendo en cuenta las limitaciones que mencionó en la charla. En teoría se pueden hacer ambas. Y yo creo que esa particularidad que uno tiene de paleontología es esa, ¿no? Que uno es mitad geólogo y mitad biólogo. Entonces, hay, digamos, ciertas ventajas cuando uno trabaja con comunidades vivas, es que permite comprobar, digamos, cosas raras que uno está encontrando en el registro. O sea, por citar un ejemplo,
Hay ciertos organismos que en la actualidad se sabe que son, por ejemplo, oportunistas o que tienden a ser exitosos en ambientes, digamos, de baja oxigenación, en zonas la zona de mínima oxigenación, por ejemplo, los bulimini o las ubiperinas, pero eso se sabe es a partir de observaciones en comunidades recientes. ¿Y qué es lo interesante? Que si yo encuentro una mayor proporción de esas formas en mis testimonios glaciales, pues yo ya comienzo a sospechar, bueno, tengo una abundancia de esos organismos, entonces de pronto eso significa que tengo condiciones, o existieron condiciones de baja oxigenación para ese momento. Entonces ahí es donde viene el detalle. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con las muertes? Pues que yo, digamos que me quito encima los desafíos logísticos de la conservación del material, porque, digamos, hay que fijar con alcohol, pero pues esas muestras hay que refrigerarlas, después hay que lavar las muestras, después hay que trabajar un poquito el detalle. Entonces, depende del tipo de enfoque que seas. O sea, por ejemplo, yo he tenido algunas experiencias con eh, asociaciones vivas en ambientes arrecifales y, por ejemplo, cuando uno hace estudios de asociaciones vivas, pues uno hace una inferencia ambiental puntual, uno lo que hace es un biomonitoreo. Entonces, es otro tipo de enfoque el que uno está trabajando. Pero ya con, digamos, con asociaciones muertas, pues el enfoque tradicional es, bueno, cuáles son las condiciones ambientales y ese tipo de detalles. Por ejemplo, algo que no trabajé, no discutí mucho en detalle, y también es el objetivo o fue el objetivo de este trabajo, es dar una base de datos para aquel que esté interesado en abordar temáticas de biogeografía en este caso, digamos, de cuál es la distribución geográfica de los bichos, será que hay algunas formas que definitivamente están más al sur, más al norte, si están más al sur están conectadas entonces con el norte de Perú, provincias biográficas y ese tipo de detalles, que son temáticas que se han abordado en la cuenca, pero creo que al generar esta nueva base de datos y ya tenerlo un poco más robusta, pues alguien interesado en eso pues va a poder discutir con más claridad esos detalles. ¿Alguna otra inquietud? Yo creo Solo que queda pedir un favor final, en el caso que no hubieran más, es esto, simplemente si hay posibilidad de que dejaran registrado el correo ahí en la dirección, y en el caso pues que tuvieran alguna inquietud me pueden escribir al correo, con seguridad les contesto. muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestro canal de YouTube. Y los espero para la siguiente sesión el próximo viernes. Muchísimas gracias, Germán, por su presentación. Estuvo excelente. Muchas Gracias. gracias. Hoy, Creo que tenemos una última pregunta. Ah, sí, Lilian. Papá, gustaría saber. Bueno, hay un detalle con los bentónicos de aguas profundas, algo que no mencioné. Es que una particularidad que tienen los bentónicos de aguas profundas es que, por lo menos desde el Mioceno para acá, tienden a ser relativamente homogéneos en aguas profundas. O sea, uno Silicoides Wellstorpi, que es la estrella para paleoclimatología, uno lo encuentra en todos lados. Entonces, no estoy 100% seguro si hay endemismo, pero no lo descarto, pues simplemente por el hecho de que hay tan poco analizado de la cuenca que no sería descabellado. Ahora que recuerdo, hay un caso puntual de una investigadora que trabajó en Ecopetrol, que ella miró material de aguas profundas, en este caso del Golfo de Morrosquillo, no, del Golfo de Morrosquillo, no, de bueno, por esos lados, en el Caribe colombiano, y en muestras de aguas profundas ella comenzó a encontrar el material y se encontró un aglutinado. Y el aglutinado comenzó a mirar y dijo, no, este bicho definitivamente es una nueva especie y en la actualidad creo que se llama Amoaculites concentricus, Amodiscus concentricus, creo que es el nombre del organismo. Entonces es una especie, en este caso, endémica a partir de un organismo muerto, porque no fue colectado vivo en ese momento. Entonces, yo no descartaría pues, que naturalmente hubiera algún tipo de endemismo. O sea, hay que tener en cuenta que es una cuenca semicerrada, entonces puede que exista algún tipo de endemismo, pero pues es cuestión de escarbar. Entonces, sí, no descartaría que hubieran eh, algún tipo de formas de ese estilo. Y sí, hay formas con seguridad de aguas profundas del Caribe, del Pacífico colombiano que se encuentran en el Caribe. Muchas de esas formas se encuentran con seguridad. Ya, introducir en el paleoceanografía.
Hay un libro que se llama Paleoceanografía. Tendría que buscar, en este momento no se me viene a la cabeza alguno, pero sí tengo información. Hay un libro que abordan como los distintos microorganismos y cómo pueden ser utilizados para paleosonografía. Y creo que tiene unos capítulos introductorios que hablan de esta cuestión, digamos, de eutropismo, de cómo sirven los análisis isotópicos. Sí hay información, o sea, de nuevo, me podrían escribir al correo y con mucho gusto les proto el libro. Sé que tengo un par de, hablan de temáticas de paleosonografía y pues son bastante agradables de leer.